a leer para tener fresquito el texto base de esta lectura. Y es Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el 6:3. Hermano Eduardo, si es tan amable, puede darle lectura. Leo para ustedes, hermanos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuál es el tema de hoy? La causa de la inmadurez cristiana. Va a notar los 3 puntos para que los tenga en cuenta, cómo vamos a desarrollar esta enseñanza. Y el primer punto tiene que ver con lo que causa la inmadurez. El segundo, ¿qué la causa? Y tercero, ¿cómo avanzamos hacia la madurez? Esos son los 3 puntos que vamos a tocar en esta enseñanza, en esta mañana. Decimos, hablando del tema de la madurez, la RAE, la Real Academia Española, la define de una manera muy corta y dice: madurez es buen juicio, prudencia o sensatez. Y me pareció una definición muy adecuada. ¿Qué es inmadurez según la RAE? Buen juicio. Y cuando usted va a leer el libro de Proverbios, yo no sé si lo tomaron de Proverbios, pero allí tiene que ver con el buen juicio y con la sensatez, porque lo contrario de la sabiduría es la insensatez. Así que también en el plano, por ejemplo, de la agricultura, la madurez para los que cultivan frutas, ellos deben cortar las frutas antes de que estén maduras, calculando el tiempo desde que se corta la fruta hasta que esté ya en la mesa de los consumidores, para que cuando llegue a la mesa de los consumidores esté madura. Y madurez en ese aspecto significa el máximo desarrollo, plenitud. O sea, en ese momento la fruta ha alcanzado su plenitud. Y dentro de la fruta, ¿qué hay? Semilla. En muchos de nuestros árboles frutales hay semilla. Y la semilla solo será apta para sembrarla si la fruta está madura. No sé si me hago entender. Usted se come un mango tierno, o sea, aquí en Colombia decimos mango biche, y coge la pepa y la siembra, no va a nacer, porque la fruta no estaba madura. De tal manera que donde hace presencia la inmadurez, está ausente la reproducción. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Mucho.
porque solo los cristianos maduros se reproducen. Solo, de hecho, inclusive cuando hablamos del cuerpo humano, hoy por hoy no se habla tanto de la madurez biológica, y la madurez biológica no se alcanza a los 40. La madurez biológica se alcanza a los 12, 13, 14 años. Eso es lo que se considera como madurez biológica. Quiere decir que ya en esa persona, en ese cuerpo mejor, hay semilla, y que la semilla está apta para la reproducción. Por eso cuando ven a una joven de 14 años embarazada o de 15 años, la gente se pone la mano en la cabeza y dice: ¿qué es esto? Eso es un organismo maduro biológicamente, que muy probablemente no maduró mentalmente, y ahí se genera una gran brecha. Solo quería explicar que nos reproducimos biológicamente cuando hemos alcanzado una madurez en ese nivel. Si la madurez, porque aquí Pablo, que venía hablando de qué, Pablo venía hablando, lo último que nos estaba diciendo era haciendo una introducción al tema de Jesús es superior como sacerdote al sacerdote arónico o al sumo sacerdote de la línea de Aarón, diciendo también que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al orden del sacerdocio arónico. Eso no tiene tanta importancia para nosotros como si la tenía para los judíos que estaban escuchando o recibiendo esta enseñanza, porque para ellos, los judíos, el hombre más importante y el oficio más importante en la nación era el de sumo sacerdote. El oficio que él hacía lograba calmar la ira de Dios, evitar que el juicio de Dios viniera sobre ellos. Para ellos había mucha importancia. Para nosotros el oficio de sumo sacerdote de Cristo es pero súper importante, ya no pensando como un judío, pero allí era necesario explicárselo a ellos para que dejaran de mirar hacia el templo, porque cuando los primeros cristianos oyeron el evangelio, ellos siguieron yendo al templo. Esos primeros cristianos eran judíos. Por eso dice la Biblia, capítulo 3 del libro de Hechos, yendo Pedro y Juan al templo a la hora de la oración, cuando hubo la curación del cojo. Era porque los primeros cristianos eran judíos y ellos iban al templo. Después del paso de algunos años, muchos de los cristianos judíos de la segunda generación estuvieron pensando, a causa de las tribulaciones y las persecuciones, porque muchos de los judíos de la segunda generación y aún de la primera fueron desheredados de sus familias. Eso contribuyó a una pobreza en la iglesia de Jerusalén. Y usted va a encontrar que al iniciar el libro de Hechos dice que las personas llevaban de sus bienes para compartir con los otros, porque a los que eran judíos, muchos de ellos perdieron derecho a la herencia y fueron sacados de sus familias. Luego hubo muchas familias en necesidad. Y eso hizo que entonces ellos, por toda esa persecución, con presiones económicas, con sacarlos del círculo familiar y cualquier otra cantidad de cosas, se sumaba ahora para esta gente la persecución del imperio. O sea que ya no aguantaban tanta presión. Les hacía pensar entonces varias cosas, entre ellas, debe ser que estamos haciendo las cosas mal. Y se acordaban de la ley, que cuando a una persona le iba mal, allá Deuteronomio 28, que si a una persona no obedecía la ley de Dios, le iba mal. Y a ellos les estaba yendo mal en términos muy materiales y económicos y familiares. Entonces algunos de ellos estaban tentados a abandonar a Cristo, porque ahora en Cristo las cosas se les habían vuelto tan difíciles e insoportables. El Señor les había hablado que los primeros enemigos de la casa, del hombre serían los de
su casa. Él lo había advertido, pero ellos no habían escuchado propiamente a Cristo. Seguían escuchando la enseñanza dada desde la antigüedad. Por tal razón había ahora el deseo de volver al templo. Por esos días, cuando los autores reciben esta enseñanza, los lectores originales o los oyentes originales reciben esta enseñanza, el templo estaba funcionando todavía, le quedaban pocos días o años, mejor, pocos años para ser destruido, pero aún estaba en pie y ellos se sentían otra vez como a querer volver a ese sistema de rito judaico que en Cristo había sido cumplido y ahora superado, perfeccionado, y Cristo está como sumo sacerdote delante del trono del Padre, habiendo llevado su propia sangre. O sea que si Cristo ya ha hecho el sacrificio expiatorio, ya no tienen por qué estar mirando hacia la sombra, hacia la fotografía, hacia el prototipo, para usar alguna expresión. Voy a imaginarme que usted quiere enseñarle a sus hijos qué es un banano, pero no hay bananos en casa. Entonces coge un poco de plastilina y hace un bananito de plastilina, y el niño está emocionado porque ahora conoce lo que es un banano, ¿ya? Pero luego el padre trae un banano real y se lo entrega. Ahora, pero el niño prefiere el banano de plastilina, que simplemente tuvo una intención pedagógica. Era para mostrarles que cuando le trajese un banano él lo pudiera reconocer. Pero teniendo ahora un banano real, lo desecha. ¿Cómo llamamos eso? ¿Sabiduría o necedad? Necedad. Y los judíos estaban ahora tentados. Ahora, estos hermanos no es que hayan abandonado a Cristo, no, como algunos gálatas, no. Pero les está dando una idea en su cabeza, y otros están como ayudando a que ellos piensen así. Y es un deber del ministro del evangelio, del llamado por Dios a amonestar, y en este caso es el autor de Hebreos, que es desconocido, no sabemos quién es anónimo, pero él cumple la tarea. No importa quién lo escribió, lo importante es que Dios ha hablado. Y es el mensaje de Dios para una iglesia que está sufriendo y que está siendo ahora presionada a abandonar su fe en Cristo. Pero estos no van a abandonar. Mas sin embargo, esta amonestación que hace acá es sumamente importante para esos hermanos, es importante para nosotros hoy. Y quiero entrar al primer punto, que habla lo que causa la inmadurez. Veamos. Dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiero tomar de este verso algunas cosas, y entre ellas, porque el autor está diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Acerca del sacerdocio de Cristo, acerca del oficio de Cristo como sacerdote. Había mucho que decir. De hecho, luego de esta amonestación, él va a continuar hablando del sacerdocio de Cristo, pero él aquí advierte y amonesta, perdónenme la expresión, regaña a la iglesia y le dice: hay mucho que decirles, hay mucho que enseñarles de este tema, pero hay un obstáculo. ¿Cuál es una de las cosas que causa, amados hermanos, la inmadurez? Que está aquí dentro del texto de forma implícita, el tema de la inmadurez, porque quizá no va a encontrar propiamente esa palabra en la versión Reina Valera. Sí, ahí aparece. Pero aquí encuentro lo siguiente: es que el ministro se ha esforzado por preparar la enseñanza. El predicador se ha esforzado, ha estudiado y ha descubierto unas verdades supremamente valiosas. Y llega a la audiencia y al analizar la audiencia, él dice: creo que he perdido el tiempo. ¿Por qué razón? Porque encuentra como una madre
que se ha esforzado toda una mañana preparando unos deliciosos alimentos nutritivos, quizá no el pan, café con pan como todos los días, sino que ahora ha preparado algo que le va a servir a su familia, y se encuentra con la triste realidad que cuando sirve el plato a la mesa, ninguno quiere venir a comerlo, a ingerirlo. Y es más, algunos se acercan y miran el plato y dicen: no me gusta eso. Otros estarán diciendo: pero aquí no hemos comido eso. Ella se había esforzado. Ahora, ¿qué experimenta esa madre? Que perdió su tiempo, porque la comida preparada con esfuerzo y con la intención de nutrir a su familia para que pueda ir a trabajar y tener fuerzas para ir a estudiar y pueda desarrollarse de manera correcta, ellos no la comen. Ella siente que su trabajo se ha perdido. Eso causa un impacto, amados hermanos, en la iglesia. Y quiero decir que hay dos cosas para ver en la iglesia. Hay pastores perezosos que solo dan pan y café toda hora, que no se esfuerzan por preparar una predicación o una enseñanza para nutrir a los cristianos y llevarles a la madurez en Cristo. Eso existe. Es más, quiero decirles que son los comederos más grandes. Que es a donde la gente le gusta ir más, pero no el cristiano renacido de nuevo. Quiero aclarar eso. En estos días uno de esos grandes predicadores, por ahí en una red social respecto a la pandemia en el mundo, ha dicho cosas que entristece. No voy a decir el nombre, pero es una mala donación dada al mundo. Dijo que él ahora ataba al virus, porque hay un espíritu detrás del virus, y que él ataba el virus. Escuché hoy noticias, a ver si hay más gente enferma, para que usted solo se dé cuenta. Y él está en los Estados Unidos. Y si usted va a analizar toda esta semana va a estar aumentando los casos allá en Estados Unidos. No que el predicador y el superapóstol lo ha atado. No crean mentiras, hermanos. Eso lo creen los inmaduros. Ese es el problema. ¿Ya? Porque no es nada verdadero. Eso es como el niño que prefiere el jugo de mora de la cajita en vez del jugo de mora que prepara la mamá. Porque el jugo de mora de la cajita no es mora. Tiene sabor artificial de mora. Pero el de la mamá es puro jugo de fruta. Pero pregúntele al niño, ¿cuál quiere? ¿El de la cajita o el del vaso? Ahora, un niño bien educado en estas áreas de la nutrición y habiendo sido informado y enseñado, él dice el del vaso. Pero el niño enseñado en la televisión por los comerciales para sacarle provecho económico al hombre, se toma el de la cajita. Interprételo usted ahí. Hermanos, la inmadurez causa que la iglesia no crezca. Observe bien el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y mire el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe qué les estaba diciendo el autor de este documento, de este sermón? Les estaba diciendo, mire, el gran problema de la inmadurez o de las personas
bajo ese estado de inmadurez es que no se les puede dar, o sea, ellos no crecen, se quedan chiquititos todo el tiempo, porque no hay una alimentación que permita que crezcan. El bebé comienza su vida comiendo leche. Ahí hay que lactarlo. Sus primeros meses de vida solo recibe leche materna. Pero después de los 6 meses hay que irle adicionando algunos otros alimentos, poco a poco. Ya. Ahora, después, ¿será que a los 10 años todavía querrá leche materna? Bueno, tal vez querrá, pero no la necesita. Ya no sería la alimentación adecuada para él. Ahora, ya a los 10 años debe estar comiendo un alimento más sólido. Y cuando llega a los 15 años hay que botarle más alimento sólido, ¿verdad? Para que sus huesos, sus músculos y todo eso. Y vamos a encontrar entonces a ese chico o a esa chica fuertes, ¿verdad? Vigorosos. Pero a punto de jugo de mora de cajita, se van a morir. Ahora, es importante ver que aquí dice que el que participa de la leche es inexperto. La palabra en el griego ahí es para referirse a los bebés, a un lactante. Y hay hermanos que prefieren escuchar enseñanzas que son pura leche. Ahora, la leche es rica y no la hemos quitado del todo de nuestra dieta. ¿A cuántos no les gusta la leche? Ya no de la mamá, pero la de la vaca, ¿verdad? La leche es rica, pero usted no se puede alimentar de solo leche. Requiere de proteína, requiere de carbohidratos. Así que, hermanos, hay un serio problema cuando la iglesia se enseña a esos mensajes que no tienen profundidad, que no tienen carne. Espero me interpreten bien, quiero decir que no tienen músculo bíblico, que no tienen calcio bíblico, para que ellos sean fuertes. Entonces estarán débiles y frente a cualquier circunstancia difícil aflora esa debilidad. Los fuertes estarán firmes. Así que, hermanos, es importante mirar esto. No se puede digerir. Es más, el autor dice, nos toca darle otra vez leche porque no pueden digerir un alimento más sólido. Estos hermanos habían oído lo básico y lo fundamental de las doctrinas. ¿Habían escuchado hablar de Cristo como Salvador? Claro que sí, ellos habían escuchado eso. ¿Habían oído hablar de la salvación por medio de la fe? Sí, pero habían oído cosas básicas. Y para entrar a las profundidades de las doctrinas reveladas en la Biblia, se requiere que la persona tenga formas para poder digerir esos mensajes. Cuando hablamos del tema de la salvación, hay muchos hermanos que saben que Jesús es su Salvador, pero cuando comenzamos a explicar la doctrina de la salvación, tienen problemas para digerirla. Ya les cuesta mucho y algunos hasta vomitan. Espero me interpreten bien. Vomitan la enseñanza, vomitan el mensaje y dicen, no, no puede ser, no, eso no está bien. Por favor, es porque el organismo espiritual de ellos no ha madurado y no aguanta la vianda o el alimento sólido. Y dentro de esas consecuencias está que al no crecer, al no ir madurando, al no ir fortaleciéndose, no se puede reproducir. Yo quisiera que en esta mañana usted pudiera reconocer lo siguiente: si usted no tiene la capacidad de hablar de Cristo a otra persona, usted es un bebé que no habla. O sea, creo que hay un problema ahí de alimentación. Usted ya debe estar en capacidad de reproducir el mensaje a otros, porque solo compartiendo el mensaje a otros, otros vendrán a Cristo.
Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo no estoy de acuerdo con las pirámides, esas que hacen por ahí de dinero. Cuídese. No caiga en la trampa donde le explotan la avaricia. No caiga en eso. Dios habló que era el trabajo. Con el sudor de la frente suya, no la del otro. Eso es lo que enseña la Biblia como principio. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la única pirámide donde venga usted pero traiga a otros, que tiene verdadero sentido, porque hay uno solo que merece cada día la gloria, la honra y la adoración, es en la iglesia, es en el cristianismo. La base debe ir cada día creciendo, pero el único que debe estar siendo elevado es Cristo, exaltado es Cristo, no los hombres. Todos los demás estamos ¿dónde? En la base. Ojalá esa base cada día sea más amplia, pero solo será en la medida en que se reproduce. Si a usted lo invitan a estas famosas multiniveles o empresas de este estilo, le dicen: no, si usted no trae a nadie más, usted no va a crecer aquí en la compañía. ¿Ya? Bueno, yo le estoy diciendo es lo siguiente: usted viene a Cristo, madura y trae a otros. O sea, no trae a otros para crecer, trae a otros porque ha crecido en la palabra, ha crecido en el conocimiento de la verdad, ha conocido en el conocimiento de Cristo. Ahora se puede reproducir. Mire, Jesús tomó a 12 hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, hombres anónimos en su mundo, solo los conocían en su casa, y el Señor los llamó y durante 3 años estuvo enseñándolos, dándoles alimento, para que al cabo de los 3 años ellos pudieran salir a compartir el mensaje de Cristo. Estaban tan fuertes que aguantaban azotes. Estaban tan fuertes y maduros y tan robustos que aguantaban cualquier clase de presión política, económica, social, lo que fuese. Es más, cuando eran amenazados de que les iban a cortar la cabeza, estaban tan fuertes que el verdugo creo que tenía que hacer mayor esfuerzo para decapitarlos. Habían madurado, habían comido la palabra, habían crecido, y luego comienza una reproducción que hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, no ha parado. Ya no ha parado. La iglesia es la única institución en la tierra que no la ha vencido nada en absoluto, porque ni las mismas puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. Así que no nos debemos asustar hoy por hoy por lo que está pasando. Se pueden quebrar muchas empresas y se van a quebrar economías del mundo, pero la iglesia no. Así que no nos asustamos, ¿verdad? La iglesia ahora tiene una gran oportunidad, porque Dios está hablando desde los púlpitos, ¿verdad? Pero también está hablando como Él lo sabe hacer en su multiforme gracia. Hermanos, quedarnos con lo básico de la doctrina, con lo elemental, volviendo al niño, lo básico, lo primero que recibe es la leche, pero no se debe quedar con eso. Cuando luego en el capítulo 6 habla de los rudimentos, en el 6:1, por favor quiero que interpreten que cuando el autor sagrado dice que debemos dejar ya los rudimentos, no está dando por entender que los rudimentos no son importantes. No está diciendo eso. Hay algunos hermanos que leen acá rudimentos y como que miran eso con desprecio. No. ¿Saben una cosa? Este edificio que está sobre nosotros tiene abajo unos fundamentos. Ahora, si destapáramos los rudimentos, son feos, concreto y hierro. ¿Ya? Es mejor lo que está terminado, es más bonito, pero sin esos fundamentos el edificio se viene abajo. Cuando dice dejando los rudimentos es, bueno, ya tenemos las bases, ¿qué hay que hacer? Hay que echar para arriba.
Hay que crecer, si no el edificio no va a ser terminado. Me expliqué a qué quiere apuntar el autor sagrado respecto a dejar los rudimentos. No está diciendo a que abandonemos esas doctrinas, porque eso es como abandonar o cortar la fuerza que dan las bases de una construcción. No las podemos cortar, por favor. Solo que no nos podemos quedar contemplando una zapata en una construcción, porque ahí no vamos a vivir. No sé si me hice entender, pero son parte y lo que sostendrá la vivienda en la que vamos a morar. Paso al segundo punto. Antes, preguntarles, ¿se dan cuenta ustedes de que ser inmaduros espiritualmente es muy malo? ¿Que no está bien? ¿Que la inmadurez no permite que el trabajo de quienes ofrecen el alimento espiritual sea provechoso? ¿Que además de eso usted no crece? Y usted que es padre y se da cuenta de que su hijo no crece, ¿qué hace? Lo lleva al médico. Se preocupa por él. Pues nosotros estamos preocupados porque cada uno de nosotros como iglesia podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, en la palabra de justicia. Crecer. Hermanos, ahora paso es ¿qué causa la inmadurez en el cristiano? Ahora, entendiendo que madurez significa ser hallados plenos en Cristo, plenitud en Cristo, lo cual indica que ninguno de nosotros podemos levantar la mano y decir yo ya soy un hombre maduro en Cristo. No, un día estaremos maduros, pero ya hemos alcanzado un nivel de madurez que hace que podamos reproducirnos. No sé si me hice entender. O sea, ya la semilla sirve. Pero plenitud de madurez el día en que el Señor sea glorificado, porque ese día seremos presentados perfectos. El trabajo del ministerio es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero no va a ser posible si la inmadurez está haciendo presencia. ¿Qué es la causa? Veamos otra vez el versículo 11. ¿Detecta usted la causa de la inmadurez cristiana? ¿Podría usted referirla? ¿Cuál es? Esa es la inmadurez cristiana, que os habéis hecho tardos para oír. Vuelvo a repetir lo que dije tal vez el domingo pasado o en otro momento. Es que el cristiano se alimenta, es el cuerpecito físico, aliméntelo por la boca. Le aseguro que si lo alimenta bien, lo va a tener bien. Pero la madurez espiritual, el alimento espiritual viene en palabras, habiendo Dios hablado. El verbo se hizo carne para cumplir la obra de Cristo, pero Él sigue siendo el verbo, la palabra. Él sigue siendo la palabra. Y la palabra no se ve, la palabra se oye. Oír. Israel, oye Israel, escucha Israel. La relación de Dios con su pueblo está basada principalmente en eso, en que el pueblo pueda escuchar, prestar oído. Pero Israel fue duro de oído. No escucharon. Y el exilio israelita es consecuencia de no haber escuchado a Dios, por cuanto no le escucharon. Y el mismo Hebreos hace esa cita de los antiguos cuando dice, ellos en el desierto no escucharon a Dios. Y por lo tanto, por no haberle oído, juró el Señor y dijo, no entrarán en mi reposo. Y cayeron todos en el desierto. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Quién no temerá si conoce a Dios ante la espada de dos filos, como explicamos hace 8 días?
porque no los juzgo yo, dijo el Señor. Mi palabra es la que los juzga. Palabra. O sea que el que no oye a Dios sepa y tenga claridad que la sentencia está sobre él. Un hijo de Dios es una persona que antes fue un sordo, ciego. No la es Shakira, no, de la Biblia. No la canción de Shakira. Cerdo. También. Ciego, sordo, miserable. Mejor, muerto. Creo que la mejor palabra que puede resumir todo es muerto, porque el muerto es sordo, ciego, huele horrible, todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha hecho el Señor? Si usted es un hijo de Dios, entonces el Señor le ha dado nueva vida, le ha hecho una nueva criatura. Ahora usted tiene nuevos oídos, y esos nuevos oídos pueden escuchar la voz de Dios, porque el que es de Cristo, a Cristo oye. La invitación a la iglesia es a que usted venga a escuchar a Cristo, no a ver nada extraordinario, hermano, porque no estamos enfocados en satisfacer el sentido de la vista. Si a esto le ponemos luces de colores, y si de pronto el predicador fuera más alto, ¿verdad? Mejor presentado, más simpático, y si el grupo de alabanza fuese una orquesta de esas reconocidas, oh, qué espectáculo para ver. No. Si algo sale bien, no está pensado en que queremos ofrecer un espectáculo. ¿Me hice entender? Si los hermanos cantan bien y tocan bien y todo eso, no están pensando en eso, están pensando en que hay que hacerlo para el Señor y hacerlo de la mejor manera. Así que no estamos dirigiéndonos al sentido de la vista, principalmente estamos enfocados porque la madurez se alcanza no por ver. Hay una hermosa canción que acá los hermanos todos cantamos que dice: no, sino por ver, porque la fe viene no por ver, la fe viene por el oír. De ahí que corrijo lo siguiente que puede haber en la mente de los hermanos: pastor, si usted orara por los enfermos y los enfermos se sanan, la gente va a creer. No. Y todas las veces no. La gente no cree por ver milagros. Olvídese de eso. Pregunto: ¿hizo Dios milagros cuando sacó a Israel de Egipto? ¿Hizo Dios milagros? Bueno, ¿hizo milagros en el desierto? ¿Y creyeron en él? Entonces, ¿para qué nos mentimos? La misma Biblia nos enseña. Hay muchas iglesias enfocadas en el milagro para que la gente crea. Están por fuera de la Biblia. Y si lo hicimos en el pasado era porque estábamos desviados de la verdad. Pero al conocer la verdad entendemos el poder de la palabra para dar fe, para dar vida, para transformar. Ahora, si le queda dudas, en la parábola del rico insensato y Lázaro, el rico insensato le pidió a Lázaro o al padre Abraham: manda, porque yo allá en la tierra, ¿recuerdan la parábola? Habían muerto los dos. Eso no es que los muertos hablan, por favor, no. Esa es una parábola, es para ilustrar algo, una verdad espiritual. Porque imagínense que se muera un hablador y pobrecito, no deja descansar a los otros en paz. No, los muertos allá no hablan. Y el muerto, que era el rico en vida, le dice: padre Abraham, manda a que alguien vaya. ¿De dónde? Bueno, que vaya y le hable a mi familia, para que no vengan a este horrendo lugar de castigo. Parece ser que la intención del rico era: sácame de aquí, mándeme a mí para que ahora yo les hable a ellos.
Y el padre Abraham le respondió y dijo, aunque alguien, no era, manda a Lázaro, ¿no? Él se sabía que no era digno de ir, pero manda a Lázaro a que le hable. Y Lázaro ya había muerto. Y le dice el padre Abraham, aunque vaya alguien que resucite y vaya de entre los muertos a hablarles, no van a creer, porque la fe no viene por el milagro, la fe viene por la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Hermano, solo crecemos en esta fe si oímos a Cristo y su palabra. En estos días, usted que oye tanto la radio, la televisión y el Facebook, oye primeramente a Dios. Oye al Señor, oye su voz para saber qué hacer. Y oímos su voz, pero óigala bien, porque algunos escuchan con mucha interferencia. Y dice en esta parte, si os habéis hecho tardos para oír. La expresión tardos aquí, hermano, quiere decir perezosos para oír la voz de Dios. Creo que el pastor Sugel Michelén, no sé si fue él que lo dijo u otro, lo leí en el libro De parte de Dios y delante de Dios, del pastor Sugel Michelén, que alguien dijo que si usted quiere oír la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. Porque es que algunos desean oír la voz audible de Dios y no leen la Biblia. Nosotros tenemos un plan de lectura para la iglesia, porque la lectura es oír la voz de Dios. Pero le pregunto si el problema no es que nos hemos hecho tardos para oír, que implica leer. Pastor, es que me da una pereza leer. Pereza en oír la voz de Dios. Tardos, lentos para oír, pastor, es que no me rinde. ¿Está bien? Yo no le estoy pidiendo que el número de capítulos sea 7, pero lee por favor todos los días la palabra. Procura ir y lee, no 7, lee 10, 20. Bueno, puede leer 2, 3, 1. Pero lo que se ha dado cuenta de usted, y algunos hermanos dicen, no, es que todavía no entiendo. Pero ¿cómo van a entender si no ha leído? Otros dicen, pastor, yo la he leído pero no la entiendo, por eso es que me da pereza leerla. No, mire usted, si la yo hubiese leído ya 100 veces, yo creo que si no la entiende, ha pasado algo raro. Estoy exagerando, obviamente. Quiero decir, la leyó una vez, no entiende mucho, tal vez no entienda nada. Lee la segunda vez, entiende algo. Lee la tercera vez la Biblia completa y entenderá más. Y lleva 10 veces leyendo la Biblia completa y estará entendiendo más. Y las cosas que no entienda, usted viene a la iglesia y otros hermanos a quienes Dios ha puesto y que se esfuerzan por explicar la verdad de Dios, ellos le ayudarán a que cada día usted crezca en el conocimiento de la verdad de Jesucristo. Pero nos hacemos tardos, lentos, perezosos para escuchar. Pero además de eso tiene la connotación de dureza. Se nos hace el corazón duro. La palabra no entra, es como la semilla que se pone sobre las piedras, no dará fruto. ¿Quién los hizo tardos para oír? Lea el versículo 11. Os habéis hecho. ¿Quién los hizo tardos para oír? Ellos mismos. Ellos mismos. Estos hermanos judíos se quedaron con lo que habían aprendido del Antiguo Testamento y menospreciaron, algunos de ellos, la enseñanza dada desde Cristo por medio de los apóstoles.
Esto que estamos haciendo hoy es enseñar la doctrina de los apóstoles. Y lo que hacemos cada domingo es enseñar la doctrina de los apóstoles o el mensaje de Cristo. Y es probable que algunos digan, otra vez Hebreos, cámbienos la dieta ya. Pero si ustedes notan, Hebreos está lleno de una riqueza, de unos elementos nutritivos para la fe tan importantes, porque están centrados en el único plato que el creyente debe ingerir para tener vida eterna, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos se hicieron perezosos. No fue el diablo, porque es que algunos hermanos dicen que el diablo a mí me quita el tiempo, me roba el tiempo. ¿Cuál diablo? ¿Ya? Culpan a una cosa y a otra. No, os habéis hecho tardos para oír. Esa es la exhortación que le hace el autor sagrado a los oyentes en el siglo I, pero que hoy nos exhorta a nosotros a lo que Jesús exhortó a Marta, la hermana de Lázaro. Marta y María eran dos hermanas, y la una andaba tan ocupada que había dejado lo mejor, había abandonado lo mejor. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Pero María había hecho una pausa en los quehaceres de lo cotidiano, porque Jesús estaba ahí y ella estaba interesada en escuchar a Jesús, porque por ahí somos fortalecidos, por ahí somos nosotros madurados en la fe, oyendo. Así que la invitación fuerte es: hay que oír la voz de Dios, porque el no oírla no nos permitirá crecer, desarrollarnos, multiplicarnos. Israel en el desierto no escuchó y recibió su juicio. Así que nosotros ya sabemos que el sentido al cual somos exhortados es el escuchar la voz de Dios. Eso no quiere decir, bueno, pastor, yo de mañana voy a coger YouTube y cuanta predicación vea por ahí la voy a escuchar. Si usted no ha ido primero a la Biblia, tenga cuidado. Porque en el gran mercado, en la gran oferta que hay de discursos religiosos en la red, usted podría ser intoxicado, envenenado. Recuerda, el que es de Cristo, la voz de Cristo oye. ¿Creen ustedes que los niños invidentes reconocen la voz de sus padres? No los ven. Pero así esté en medio de personas, él podrá identificar la voz de su papá. Cuando le dijeron, Jaimito, ven, él pudo identificar si era la voz. Porque el que el menos ve, ustedes han visto eso, ¿verdad? El que no ve tanto o el que no ve nada, desarrolla una capacidad para escuchar, para identificar por medio de la audición. Y a eso nos quiere llevar ahora en la otra parte, cuando dice que habiendo sido ejercitados los sentidos. ¿Cuál es el sentido menos ejercitado en la iglesia por lo que aparece en este pasaje? El oído. Y ahora nos está hablando de que hay que ejercitar los sentidos, como diciéndole, a ver, el sentido por el cual el creyente madura es el sentido de la audición, del escuchar. Y usted escucha a Dios cuando abre su Biblia y la lee y la lee y la lee. Y usted abre la palabra de Dios y Dios abre sus labios para hablarle. Pero además de eso, viene a la iglesia y hubo alguien que trabajó durante la semana para preparar un plato y hacerlo digerible. Si era que estaba así un poco duro, no porque la Biblia lo sea, sino porque hay cosas que se requiere por causa de nosotros. Porque una papa puede estar cocida, pero para dársela a un niño hay que volver la papilla, hay que ablandarla. Pues eso es lo que hacemos nosotros a veces, ¿no? Machacar un poquito la carne, machacar un poquito para que no se le vaya a quebrar un diente, no se me vaya a quebrar a mí
tras de que no tengo muchos, no vaya a fracasar en esto. Voy a pedirles que se sienten, hermanos. Los que puedan sentarse, hay hartas sillas aquí adelante, gracias. Bien, estamos entonces mirando qué es la causa, y creo que ya quedó identificada la causa, ¿verdad? O a alguno no le quedó claro y pues, devuelvo otra vez. Ay no, pastor, ya está bien. Y porque somos perezosos a veces para escuchar. Le dije, vaya a la escritura. Nosotros tenemos nuestras predicaciones en YouTube, pero eso no reemplaza la lectura de la palabra, porque nosotros somos hombres y nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca y su palabra es verdad. Así que lo invitamos, cuando no entienda algo nos escribe y nosotros estudiamos y le ayudamos. ¿Sabe qué hacemos? Como equipo pastoral los lunes nos reunimos a estudiar juntos, porque hay cosas que nos toca entre todos trabajarlas, y ese es nuestro deber. Ahí estamos, y a partir de ahí comienza la preparación del mensaje del día domingo. Entonces, hermanos, el domingo que usted no viene, no comió de pronto la papilla que se le preparó. Cada vez será menos papilla, porque vamos en el proceso de crecimiento. Hay hermanos que dicen, uy, pero el pastor Luis cómo ha cambiado, así no era hace 20 años. Pues si yo fuera el mismo hace 20 años sería el mismo pigmeo. Claro que no. Físicamente, pues obviamente hay un proceso de deterioro, ¿no? Pero usted ve un bebé y a los 20 años usted le cuesta trabajo reconocerlo, ¿sí o no? Porque ha crecido. Voy al último punto. Algunos estaban pensando que iban a salir más temprano, el pastor está enfermo de la garganta. ¿Cómo avanzamos hacia la madurez? Es que el tema es de suma importancia. Tan importante el tema que el autor sagrado hizo un pare. ¿Notan ustedes? Venía en el discurso, hace un pare para amonestar. Es que es tan importante para lo que viene. Porque lo que viene, si no estamos trabajando con la disposición de escuchar, pero escuchar es hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos en su palabra, en la lectura diaria que usted se encuentra, que Dios le dice que debe hacer, hazlo. Obviamente bajo una interpretación sana, una interpretación por medio de la obra de Cristo, una interpretación contextualizada. Dice en este punto, versículo 6, capítulo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina. ¿Cómo dejamos la inmadurez? Quedándonos con lo que recibimos al principio, al comienzo, que no fueron más sino que pequeñas bases, dejando ya eso. Aquí habla como por ejemplo la resurrección de los muertos, la imposición de las manos, el bautismo, ¿sí? No que eso no sea importante, es muy importante como fundamento, pero hay que crecer. Hay hermanos que por estos días creen que si les da el virus debe ir para que le impongan las manos. No lo permita. Por las manos es cuando más estamos siendo contaminados. Y yo compartí esta mañana con los hermanos del discipulado que Dios no se equivocó cuando puso leyes sanitarias en la Biblia. Y los fariseos tenían una práctica que era lavarse las manos antes de comer. Es más, si ellos no se lavaban las manos no comían. Por estos días yo les pedí a los varones que seamos un poco fariseos en ese aspecto. En ese aspecto, aclaro, de ser cuidadosos, de lavarnos las manos, ¿verdad? De estar muy atentos a nuestra salud. Bien. Dejando los rudimentos, el mensaje dado en el Antiguo Testamento, mire, ellos habían recibido información, porque eran judíos, ellos habían sido formados en la ley, en los salmos y en los profetas. Cuando vinieron a Cristo entendieron lo que decía de Cristo, pero se quedaron con eso y fueron olvidando lo demás. Lo que allí podían descubrir era la sombra
no al Cristo, no a Cristo. Ahora, venido Cristo, ya no querían escuchar a Cristo. Por eso comenzó diciendo, habiendo hablado por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y si oíste que fue dicho, no adulterarás, yo os digo. Y ellos seguían todavía quedándose con el no adulterarás bajo esa consideración, sin entender lo que Cristo explicó respecto a eso. Quiero solo ilustrar eso usar ese ejemplo para ilustrar que Cristo dijo algo que todos debemos escuchar, todos debemos atender. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, porque Jesús mostró la verdad perfecta contenida en una sombra, en un pequeño, ¿cómo diría yo? En un prototipo, en una maqueta. Estos se habían quedado solo con los fundamentos y estaban dejando atrás el escuchar a Cristo. Por eso se quedaron ahí. Es el fundamento sobre el que se construye. Ellos aceptaron el fundamento y dejaron de construir. Pereza. El cristiano está todos los días en construcción, en edificación. ¿Y sabe quién le edifica? Sepa usted, tiene el enorme privilegio de que el que murió en la cruz dijo: yo edificaré mi iglesia. Es el Señor el que edifica su iglesia y lo hace a través de distintas herramientas que Él usa para su gloria. Pero el Señor está edificando su iglesia en este tiempo. Y la iglesia de Cristo es la que oye la voz de Cristo. Ojo, porque el que no oye a Cristo y habla de Cristo, habla de otro Cristo. El que oye a Cristo después podrá ir a hablar de Él y decir: yo lo escuché de Él. Por eso es que los discípulos primero lo oyeron a Él y ahora sí les dijo: vayan y digan lo que yo les he dicho, lo que yo les he enseñado. Así funciona, hermanos, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y voy a cerrar con esto. Hay una exhortación en Santiago que nos invita a ser prontos para oír, prontos, no tardos, no lentos para escuchar. Hay hermanos que a veces buscan consejería y uno podría orientarles desde la Biblia y decirle: mire, la Biblia dice esto, hermano. Y sabe, hay algunos que menosprecian el consejo bíblico porque son perezosos para oír la voz de Dios. Prefieren hacer lo que el corazón les dice, porque allá afuera el mundo acuñó esta frase que suena bonito: haga lo que el corazón le dice. Sobre todo en el campo del amor. Y por eso a muchos que hicieron caso a lo que el corazón les dice y no a lo que Dios dice, serios problemas. En mayo los invito al tema de familia. Siendo prontos para escuchar. Eso dice este autor, Santiago. Ahora el versículo 2 menciona los fundamentos: la doctrina de bautismos, la imposición de manos. Aclaro, esto de bautismo significa en este pasaje la doctrina de la purificación. Ellos la habían conocido en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y la imposición de manos era todo lo que tenía que ver con los órdenes para los profetas, los reyes y los sacerdotes. Hay algunos hermanos que van y leen imposición de manos. Ay, esta iglesia no impone las manos. No, esto está en un contexto distinto. En algunos casos se ordena imponer las manos para ordenar a otras personas al ministerio. ¿En qué otro momento se puede aplicar la imposición de manos? Pablo, hablando a Timoteo, le dice que recibiste el don, o sea, el llamamiento a la predicación, por el don de manos del presbiterio. Ahí, ¿qué otro? Bueno, probablemente en la enfermedad, pero no está dado como una práctica. Solo dice que Jesús tocaba a los enfermos, Jesús. Y algunos apóstoles lo hicieron en la autoridad de Jesús.
Y usted y yo tocamos al enfermo y lo acabamos de arreglar. Por eso Pablo advierte a Timoteo y le dice: no imponga las manos con ligereza. No imponga las manos con ligereza. La imposición de manos, otro día hablaremos del tema, tiene un trasfondo bíblico importante, pero no es lo que se hace en muchas iglesias, hermano. Que el predicador dice: vengan para acá, y todo el mundo se pelea por llegar ahí al primer sitio a que le impongan la mano. Porque pareciera ser que el predicador tiene una virtud especial para comunicarle favores divinos. Error. Estamos viendo a los hombres y no oyendo a Dios. Resurrección de los muertos. Tenían ciertos problemas. Por eso Pablo escribió 1 Corintios 15. Si usted quiere saber respecto a la resurrección de los muertos, lo invito a 1 Corintios 15. No lo voy a mencionar acá. Y el versículo 3 termina diciendo: y esto haremos. O sea, haremos. ¿Qué haremos? No olvidar. No. Haremos esto, seguiremos teniendo en cuenta los fundamentos. Pero si queremos crecer, no los vamos a descuidar. Sobre ellos seguiremos edificando. Dice el versículo 3: si Dios en verdad lo permite. O sea, es maduro el cristiano que sabe que solo se puede hacer aquello que Dios permite. Es tan maduro el cristiano que sabe que en estos días el virus Dios permitió. ¿Evitaremos al máximo? Sí, pero si haciendo todo lo que nos dicen que hagamos, alguno aparece por ahí infectado, Señor, aquí estoy. Hermano, eso no es mortal. Confía en Dios, porque el no confiar en Él es mortal. Puestos en pie. ¿Van a venir el domingo? Vean que el domingo hay un tema espinoso. Creo que Pablo por eso, perdón, el autor, Pablo por la costumbre, el autor dijo: a ver, yo primero les voy a decir esto para lo que viene. Porque lo que viene es el tema de la salvación, también expuesto desde el sacerdocio de Cristo. Entonces, hermanos, venga el domingo. Si tiene gripa, no. No por usted, por los demás, en especial por nuestros mayores. Es por ellos que son los más vulnerables. Pero venga, no deje de congregarse, que es lo que Dios ha dicho. Oigamos la voz del Señor. Vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Y la madurez cristiana es ser como Cristo. Y el que está siendo madurado cada día es más conforme a Cristo. Pero somos tardos para oír y debemos pedir perdón al Señor. Y vamos a decirle: Señor, perdona mi pecado de ser tardo para oír. Gracias por salvarme, pero perdón porque me he hecho tardo para oír. Ya debería ser maestro, lo cual indica ya debería tener discípulos. Pero a causa de que soy tardo para oír, no puedo todavía dar un discipulado siquiera. Padre, te doy gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero agradecer, Señor, la bendición que tenemos de estar en tu presencia, aquí y en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Tu presencia está ahí. Quizá mientras vamos al trabajo solo nos cuesta abstraernos un poco y en nuestra mente acercarnos a ti y disfrutar tu presencia, escuchando tu palabra siempre, deleitándonos en ella de día y de noche. Señor, perdón, porque nos hemos hecho en muchas ocasiones tardos para oír, por no decir que
si no hemos crecido, si no hemos madurado, si no estamos en capacidad de enseñar a otros y de compartir con otros nuestra fe, es porque nos hemos quedado estancados en el tiempo. Te pedimos perdón y rogamos que por ese oficio sacerdotal de nuestro Salvador Jesucristo, como mediador, por eso, Padre, venimos a ti a través de tu Hijo y te rogamos que nos perdone, porque solo en Él somos perdonados. Y queremos suplicarte que por tu Espíritu Santo, Dios, seamos movidos a escuchar tu voz. Pero escuchar tu voz es hacer lo que tú has dicho, Señor. Escuchar tu voz no es lo mismo que escuchar un sermón o hacer una simple lectura de la Biblia. Es ir con la intención, teniendo los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Dios bendito, saber que tu voz siempre nos lleva al bien, pero que las inclinaciones de mi corazón me llevan al mal. Solo el que ha madurado, se ha ejercitado en tu palabra, en la fe. Pero el ejercicio es el hacer, no confiando en las obras para salvación, pero confiando en que por medio de las obras nos vamos ejercitando y vamos madurando en nuestra fe. Y dentro de eso está el atender con diligencia tu palabra, el escuchar tu voz con solicitud en estos tiempos, Señor. Bendice esta iglesia, Padre, y las iglesias que se interesan por tu palabra. Y ten misericordia de las iglesias que solo quieren satisfacer la vista de los asistentes y se esfuerzan en espectáculos. Señor, ten misericordia y ayuda a todos aquellos que con el oído tardo no han podido y no hemos podido avanzar como debiera ser. No pretendemos haberlo alcanzado al decir estas cosas desde este púlpito, Señor. Perdona si quizá se interpreta como jactancia. No pretendemos haberlo alcanzado, pero sí nos esforzamos todos los días por hacer lo que está delante, Señor. Oh, gracias, Dios. Haz que esta comunidad ame tu palabra, escuche tu voz, y la fe y ese crecimiento en la fe será evidenciado en obediencia. Señor, gracias por salvarnos, por amonestarnos para que dejemos de ser tardos de oído, para que maduremos en la fe. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, antes quiero dar gracias a Dios por Iván. Me alegra verle, Iván. El Señor es bueno y misericordioso. Hay que seguir orando por Iván. Me alegra también ver a Joel.